En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El que se acerca a mí escucha mis palabras y las pone por obra. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa. Cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento, arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos, como he dicho, la memoria de dos santos mártires, un papa y un obispo. Fueron contemporáneos, se conocieron, tuvieron entre ellos una relación epistolar de cartas, y en la persecución, una de las persecuciones desatada por los emperadores romanos, tuvieron que dar la vida por Cristo. Creo que lo importante cuando pensamos en los mártires, en los de aquella época, hace ya casi 2000 años, ¿verdad? Y en los modernos, pienso en los mártires del 36 en España, por ejemplo, o en los que están en este momento dando su vida por el Señor en países como Irak. Pienso que cuando tenemos presente a los mártires, tenemos que tener mucho cuidado de no convertirnos en martirizadores de los mártires. Es decir, vemos los mártires con la distancia de siglos o de años y los ensalzamos. Pero hay que tener en cuenta cómo vivieron en ese contexto de martirio otros católicos con respecto a los mártires. Es decir, ¿todos fueron mártires? Pues no. En África, donde era obispo en Cartago precisamente San Cipriano, se produjo una gran desbandada, mucha traición. Muchísimos católicos cristianos dejaron la fe y adoraron a los dioses, adoraron al emperador. Estas historias no se cuentan, ¿verdad?, pero son reales. De tal forma que cuando San Cipriano, todavía no San, sino simplemente Cipriano, fue nombrado obispo de Cartago, su primer objetivo fue preparar al pueblo para la siguiente persecución, porque había sido tan escandalosa la apostasía de los cristianos del norte de África en la persecución anterior, que él dijo: esto va a volver a ocurrir, será dentro de 5 años, 10 años, 20 años, va a volver a ocurrir. Hay que preparar a la gente para el martirio, y todo su pontificado, su gobierno al frente de la diócesis de Cartago, estuvo dedicado a eso. San Agustín, que es posterior a San Cipriano, se encontró precisamente con un gran problema: ¿qué hacer con los que se llamaban relapsi? Es decir, aquellos que habían renunciado a la fe en la persecución, pero que seguían siendo interiormente cristianos y que cuando pasaba la persecución volvían a la iglesia. Un momento, tú has jurado de la fe, ahora vuelves aquí como si no hubiera pasado nada. De hecho, la iglesia del norte de África se dividió, una profunda división, entre los que decían que vuelvan con una penitencia y los que decían que no vuelvan de ninguna manera. Es decir, los mártires han vivido su entrega suprema a Cristo rodeados de traiciones de los suyos y también de incomprensiones. Insisto, vemos los mártires, vemos su historia, la leemos, el martirologio, hablo de los antiguos, de los presentes, ¿no? Y nos olvidamos de que fueron excepciones. Es decir, muchísimos cristianos traicionaron a la fe
Y para muchísimos cristianos, de entonces y de ahora, los mártires eran unos exagerados, unos radicales, unos fundamentalistas. No se les diría en la época de San Cipriano unos nazis, pero si no, les habrían aplicado el nombre, ¿no? Eres un exagerado, pero ¿qué más da? O seguro que había los espiritualistas, no los espirituales, que es distinto, los espiritualistas, que dirían, ¿por qué tienes que meterte en líos? ¿Por qué tienes que complicarte la vida? Pero ¿qué más da, hombre? Tú cállate, tú cállate. Tú no hables de cosas que pueden ser molestas. Tú habla del sexo de los ángeles, que eso no le molesta a nadie, ¿no? Si los ángeles eran hombres o mujeres, ¿no? O eran mixtos, o era trans. Tú habla de cosas así aéreas que no tienen nada que ver con la realidad y eso no molesta a nadie. Los mártires fueron mártires porque fueron molestos. Algunos no lo dudaron, otros les vinieron a buscar a su casa. Pero cuando llegó la hora, dijeron lo que tenían que decir: primero Dios, primero Cristo. O primero, por ejemplo, la defensa de la familia, como el caso de Santo Tomás Moro con Enrique VIII. Primero Dios, primero Cristo. Y esto, insisto, no es que los mártires eran incomprendidos por los paganos, los paganos de la época de Roma o los paganos de nuestra época. Es que eran incomprendidos dentro de la Iglesia. Pero son mártires. ¿Los otros qué son? Primero, la misericordia de Dios sabrá lo que ha hecho con ellos, pero la historia los ha olvidado. A mí hay uno que me gusta mucho, no murió mártir, pero pasó lo suyo. San Atanasio. San Atanasio se encontró defendiendo, solo, si no recuerdo mal, con un obispo francés, se encontró defendiendo contra todos, incluso contra el Papa, se encontró defendiendo la divinidad de Jesús. Él solo. Cristo es Dios, Cristo es Dios, Cristo es Dios. Porque la mayoría de los obispos de su época, y el Papa titubeaba, la mayoría de los obispos de su época eran arrianos. Es decir, decían, Cristo es solo un hombre, un gran hombre, un maravilloso hombre, un superhombre, un profeta, un enviado, un gigante, un lo que quieras, solo un hombre. Y la Virgen María es la madre de un hombre, no es la madre de Dios. Solo 2 obispos se plantaron delante de todos los demás en la Iglesia, delante del Papa, al cual llamaron la atención porque era titubeante en este punto decisivo. Cristo es Dios, Cristo es Dios. A San Atanasio, arzobispo, patriarca de Alejandría en Egipto, entonces una gran ciudad cristiana, a San Atanasio le desterraron 3 veces de su diócesis, le mandaron al destierro, era obispo fuera, nombraban a otro obispo. Se mejoraban las cosas, puedes volver 3 veces. ¿Qué pensaba la gente de San Atanasio? Es un exagerado, es un intransigente, pero total, ¿qué más da? Lo importante es vivir en paz. ¿Qué más da si Cristo es Dios o si Cristo no es Dios? Si podemos poner incienso ante el emperador o no podemos poner incienso ante el emperador. Pero ¿qué más da? Los cobardes, los espiritualistas son los que dicen eso. Y los mártires, que hoy decimos qué grandes, qué valientes, qué héroes, qué ejemplares, etcétera, etcétera, incomprendidos de dentro e incomprendidos de fuera. Pero ellos fueron los que salvaron a la Iglesia. De su generosidad, con el derramamiento de su sangre, nos beneficiamos nosotros. Si hoy nosotros decimos católicos, Cristo es Dios y la Virgen es Madre de Dios, se lo debemos a San Atanasio. Si él hubiera cedido, seguramente hoy todos seríamos arrianos, seguramente, segurísimamente la Iglesia habría desaparecido después de todos estos siglos. Lo digo porque celebramos unos mártires, tengamos cuidado. No convertirnos nosotros en martirizadores de los mártires. Es decir, en buenistas. El buenista es el martirizador del mártir. No te metas en líos. No te compliques la vida. Tú, muy piadoso, pero no hables. No digas las cosas. Tú, habla del sexo de los ángeles, así no tendrás problemas. Estos son los martirizadores de los mártires. Y después, eso sí, lo dice Jesús, ¿verdad? Cuando se le nombra mártir, entonces ellos van a hacer negocio y a ver si pueden poner un puesto para vender velas al lado del sitio donde honran al mártir. Los mártires nos dan un ejemplo a seguir. No se han callado, no han traicionado, han sido fieles a Jesucristo, incluso hasta la muerte. De pie.